Bienvenidos a las noticias de este jueves 24 de agosto. Todo listo para que usted esté informado. Buenas noches, Alberto. Buenas noches para ti, María Luis, y para todos en casa. Un día cargado de mucha información, así que vamos a arrancar de inmediato con los titulares. Alerta máxima. CIDH interviene. Medidas cautelares urgentes para proteger vidas de Bernardo Arévalo y Karin Herrera. Y polémica en auge. La FECI aumenta intriga con carta al Congreso de la República. Supuesta suspensión de Movimiento Semilla en debate. Y cierre de un capítulo. Embajador de Estados Unidos William Popp finalizó su misión en Guatemala. Entrevista reveladora sobre corrupción y futuro de las relaciones bilaterales. Sentencia en caso Rancho Bejuco. Un condenado de nueve acusados por masacre de indígenas en 1982. Donald Trump arrestado por intento de manipulación electoral. Controversia en auge tras su fichaje en prisión. Todo un equipo periodístico preparado para darle a conocer lo que ha sido noticia en Guatemala y el mundo este jueves. María Luisa, buenas noches. Buenas noches, Alberto. Aquí estamos ya listos para informarle. Gracias por su sintonía. Y vamos de inmediato a las noticias, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ha otorgado medidas cautelares a Bernardo Arévalo y Karin Herrera, presidente y vicepresidenta electos, debido al grave riesgo que corren sus vidas. La resolución incluso detalla la existencia de dos planes con la intención de atentar contra la vida del candidato del movimiento Semilla. Medidas cautelares es un término legal que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, utiliza para solicitar a un Estado, en este caso Guatemala, que proteja a personas que enfrentan una situación grave y urgente de sufrir daño irreparable. En otras palabras, es una petición para que el gobierno se asegure de que no les ocurra nada a los beneficiarios de estas medidas. La CIDH decidió otorgar estas medidas al binomio presidencial electo en medio de los intentos de la Fiscalía Especial contra la Impunidad por inhabilitar la personalidad jurídica del movimiento Semilla, debido a supuesta afiliación irregular de simpatizantes y a la inscripción de personas fallecidas o con documentos incorrectos. En el comunicado, la CIDH menciona que tras analizar las alegaciones de Semilla y las respuestas del Estado de Guatemala, Arévalo y Herrera están en principio en una situación de gravedad y urgencia, ya que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo de sufrir daños irreparables. En la resolución firmada por la CIDH, Semilla denuncia dos supuestos planes para atentar contra la vida de Arévalo, el presidente electo. El primero se denomina Plan Colosio, haciendo referencia al asesinato de Luis Donaldo Colosio, un candidato mexicano en 1994. Semilla afirma que pudo confirmar la existencia de esta maniobra el 15 de agosto, 5 días antes del balotaje, cuando el equipo de seguridad de Arévalo recibió información de al menos 3 fuentes dentro de instituciones estatales con alto grado de fiabilidad y que no se conocían entre sí. Según el partido, en este plan habría participación de agentes estatales e individuos particulares. El segundo presunto plan para asesinar a Arévalo, según Semilla, fue revelado por fiscales del Ministerio Público, quienes se acercaron al binomio presidencial en el Hotel Capitalino, donde ofrecieron una conferencia de prensa en la madrugada del 21 de agosto, después de ganar la segunda vuelta. Estos fiscales, según Semilla, solicitaron una reunión privada con Arévalo, en la que le informaron que el plan estaba vinculado con pandillas. En el documento de la CIDH, Semilla sostiene que estas acciones de persecución buscarían evitar que Arévalo y Herrera asuman sus cargos y participen en las elecciones. La solicitud de recibir las medidas cautelares fue presentada antes del balotaje. En la resolución, la CIDH también menciona que el Estado de Guatemala niega la existencia de persecución política contra Semilla, ya que la Corte de Constitucionalidad protegió la personalidad jurídica del partido en el proceso electoral. Además, la CIDH detalla que el Estado de Guatemala duda de la veracidad de los supuestos planes para asesinar a Arévalo debido a que no se presentó ninguna denuncia ante el Ministerio Público. El Estado en el documento agrega que tanto Arévalo como Herrera contaron con seguridad de las SAS durante la campaña de la segunda vuelta. Sin embargo, Semilla afirma que los 20 agentes asignados se turnaban y tuvieron que viajar en vehículos prestados con blindajes menores a los requeridos. Esto dijo Arévalo sobre su seguridad en un
mitin propagandístico que protagonizó en Suchitepeques el 22 de julio. Nosotros caminamos tranquilos con el pecho en la espalda y el pueblo en la espalda y no nos preocupa nada más. Con información de Carlos Kessler para Noticiero Guatevisión. Veamos qué pasa. Y William Popp llegó a Guatemala en agosto de 2020 y desde entonces ha sido el embajador de Estados Unidos en el país. Hoy concluye su mandato y antes de dejar a Guatemala, el diplomático concedió una entrevista a Prensa Libre que les vamos a presentar a continuación. William Popp llegó a Guatemala en 2020 en medio de la pandemia de COVID-19. Para el diplomático, su mayor logro fue coordinar la donación de 8.5 millones de vacunas por parte de Estados Unidos a Guatemala. Salvar vidas con Guatemala frente a la pandemia, trabajando no solamente con las vacunas, 8.5 millones de vacunas que donamos, pero también en apoyar la capacidad de las instituciones guatemaltecas a responder a este fenómeno que realmente fue sin precedentes. Durante la gestión de Popp, la relación entre la Casa Blanca y Guatemala tuvo momentos de tensión, como la inclusión de la fiscal general Consuelo Porras en la lista de actores corruptos elaborada por el Departamento de Estado y la interrupción de programas de cooperación entre Estados Unidos y el Ministerio Público. Hicimos la decisión de separarnos programáticamente en trabajar con el Ministerio Público. Señalamos la fiscal general, pero hemos continuado a trabajar con otras instituciones del gobierno de Guatemala y el sector público de este país, y esa es nuestra voluntad, ese es nuestro interés como socio, país a país, sociedad a sociedad, seguir trabajando con todos que tienen compromiso para un futuro mejor en Guatemala y un compromiso con la transparencia, con la justicia. Creo que eso va a ser muy importante para continuar a consolidar la democracia de Guatemala. Pese a las controversias, Popp considera que en estos 3 años ha habido avances en la democracia, la lucha contra el contrabando y la reducción de la migración irregular. Hemos tenido más inversión aquí en Guatemala a través de la iniciativa de la vicepresidenta Harris cuando ella visitó en 2021, anunció la llamada acción. Y ahora, 2 años después, hay compromisos y inversiones que suman a más que 4.2 mil millones de dólares en el norte de Centroamérica, que están generando empleo, generando alternativas a la migración. Popp augura una buena relación entre Estados Unidos y Guatemala con el nuevo gobierno electo, liderado por Bernardo Arévalo. La agenda que ha estado colocada por el gobierno, administración electa, es muy clara en términos de generar oportunidad, reducir la corrupción, fortalecer las instituciones, realmente establecer una base más firme para la oportunidad, la inclusión de todos. Entonces, esos todos son áreas de interés y compromiso de los Estados Unidos. Siempre he dicho por 3 años y voy a repetir una vez más en mi salida, lo que es bueno para Guatemala es bueno para los Estados Unidos. Mientras un nuevo embajador llega a Guatemala, Patrick Ventral, encargado de negocios, estará a cargo de la sede diplomática. Popp ha sido trasladada a Uganda. Para Noticiero Guatevisión, con información de Carlos Kessler, Alex Rojas e imágenes de Eric Ávila. Y esta tarde estuvo circulando en redes sociales una carta que el MP habría enviado al Congreso informando acerca de la supuesta suspensión de Movimiento Semilla. Estos son los detalles. El Ministerio Público notificó al Congreso de la República sobre la resolución del Juzgado Séptimo Penal que ordenó provisionalmente el 12 de julio pasado la suspensión del partido político Movimiento Semilla, según una carta fechada el 23 de agosto de 2023. La misiva de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, a cargo de Rafael Curruchiche, indica a la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, que a través de la resolución del juez se decretó como providencia de urgencia que se suspenda provisionalmente la inscripción de la persona jurídica del Comité para la Constitución del partido Movimiento Semilla. Dicha suspensión, sin embargo, fue anulada por la Corte Suprema de Justicia en el mismo mes de julio, por lo que no es válida, según recordó la agrupación Movimiento Semilla este jueves 24 de agosto mediante sus portavoces. La presidenta del Congreso, Shirley Rivera, mencionó que han solicitado al Departamento Jurídico que analice cómo debe proceder el Congreso y que realice las consultas necesarias sobre el tema.
Este jueves, Andrea Reyes, abogada y diputada electa por el partido Movimiento Semilla, presentó ante la Sala Segunda de Apelaciones del Ramo Penal pruebas junto a un equipo legal. Buscan obtener un amparo definitivo que permita la anulación de la suspensión de la personalidad jurídica de dicho partido. Dicha suspensión fue ordenada por el juez Freddy Orellana en relación a una investigación a cargo de la FESI sobre un presunto caso de corrupción. El caso involucraría faltas cometidas para alcanzar el número de afiliados necesario durante la formación de Movimiento Semilla en 2018. Con información de Henry Montenegro y Sandy Pineda para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Integrantes de la organización Mirador Electoral interpusieron una denuncia ante el Ministerio Público por coacción del voto durante la segunda vuelta presidencial del domingo 20 de agosto. A través de las redes sociales, la entidad documentó casos de personas y funcionarios que supuestamente entregaron bolsas de víveres o vales a electores a cambio de que votaran por Sandra Torres, la ex aspirante presidencial de la UNE. Estos casos habrían ocurrido en Santiago Atitlán, en Sololá, en Samayac, Suchitepeques, en Santa Catarina Pinula y Chinautla, en el departamento de Guatemala, entre otras localidades. El día de hoy estamos presentando el resultado de ese monitoreo que se hizo en redes y también de algunos reportes que recibimos de la ciudadanía y estamos presentando la denuncia penal para que el Ministerio Público, tal cual es su mandato, pues accione y haga la investigación. Hay que tomar en cuenta que esta no es la primera vez que presentamos denuncias, lo presentamos para la primera vuelta y también en el proceso electoral del año 2019 y hasta el momento no hay ningún resultado. Entonces nos llama la atención el hecho de que pues este tipo de casos se dejan en el olvido, no accionan, pero por otra parte el mismo fiscal que estuvo en delitos electorales en el 2019 ahora está accionando y está casi vulnerando el proceso electoral y atentando contra la voluntad popular. El verano refrescante de Electoral presenta. Y esta tarde, Pedro Cruz, de Primero Guatemala, señaló que el Ministerio Público está instrumentalizando una denuncia presentada en marzo. A raíz de esta denuncia, este miércoles se presentaron solicitudes de retiro de antejuicio en contra de magistrados del Tribunal Supremo Electoral. No nos vamos a prestar al circo del Ministerio Público porque es prácticamente lo que está haciendo. Más de 4 millones de guatemaltecos participaron y validaron el proceso electoral el fin de semana pasada y no se vale jugar con la voluntad del pueblo guatemalteco. Pedro Cruz, de Primero Guatemala, presentó este 23 de agosto un desistimiento de la denuncia presentada el pasado 13 de marzo ante la posible inscripción de Manuel Valdizón como candidato a diputado del Congreso de la República por el Partido Cambio. Esto sucede un día después de que el Ministerio Público, en seguimiento a este caso, presentara una solicitud de retiro de antejuicio en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, Irma Palencia, Maynor Franco y Álvaro Cordón. El objeto de la denuncia en su momento pues era prácticamente ese y a nosotros nos agarró de sorpresa. Nunca recibimos una notificación, nunca recibimos ni una llamada ni un correo electrónico en donde nos invitaban a ratificar la denuncia. Nosotros no habíamos venido a ratificar la denuncia, no sabíamos absolutamente nada. De hecho, como la candidatura de Manuel Valdizón fue cancelada, entonces nosotros pues supusimos que habían engavetado la denuncia, como muchas otras en este país cuando ya las cosas ya no proceden. Según Pedro Cruz, la denuncia fue trasladada a la Fiscalía de Asuntos Administrativos ubicada en la zona 10 capitalina. Eso nosotros nos estamos apegando al artículo 19 de la ley del organismo judicial, donde donde habla acerca de la renuncia a los derechos, donde explica básicamente que se puede renunciar a los derechos otorgados por la ley siempre que tal renuncia no sea contraria al interés social, al orden público o perjudicial a tercero, ni esté prohibido por otras leyes. Con imágenes de Elmer Vargas para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. El verano refrescante de Electoral presentó. Vamos a pasar a otro tema. El Tribunal de Mayor Riesgo D dictó sentencia este jueves por el caso Rancho Bejuco, en el que 9 militares eran señalados del asesinato de 25 indígenas en 1982. Solo uno, Juan Ovalle Salazar, fue condenado.
Petronila Chum Ispatá, Lucía Ispatá Azumatán, Juana Osorio Alvarado, Margarita Ispatá Osorio, Guillerma Ispatá Azumatán, Vicenta. Las víctimas del rancho Bejuco tienen nombre y apellido. En 1982, una comunidad maya achí fue víctima de una masacre presuntamente perpetrada por miembros del ejército y patrullas de autodefensa civil. Ese día llegaron los soldados y patrulleros y fueron a quitar la vida de los 27 de ¿cuántos niños? Son 8 grandes, lo quitaron la vida. Entonces lo que nosotros estamos luchando ya para 25 años, porque le hicimos la exhumación, son 27 años. Los que hicieron ellos no solo cerraron, ellos todos los reclamaron la vida, todos le dijeron que nosotros no debemos nada, pero ellas no escucharon nada, pero el gobierno los mandó. Ese día, 25 personas fueron torturadas y asesinadas, 17 de ellas menores de edad. Para los familiares de las víctimas, la espera ha culminado. Después de 26 años de haber iniciado un proceso legal, el juzgado de mayor riesgo D ha dictado sentencia. La responsabilidad penal de Juan Ovalle Salazar. La decisión es dividida en cuanto a su responsabilidad y se resuelve que es responsable penalmente del ilícito penal de conformidad al artículo 378 del Código Penal, delitos contra los deberes de humanidad. Sentencia que la abogada Lucía Shiloh califica de justicia a medias. De las 9 personas señaladas, 8 fueron absueltas. Bueno, lo consideramos como una justicia a medias porque ha habido una condena contra Juan Ovalle Salazar, el militar que estaba a cargo del operativo militar. Eso es algo positivo, independientemente de la sentencia que se le ha emitido, porque se le condenó a la pena mínima de 20 años, pero también la otra parte negativa pues es la absolución de las 8 personas. Según Shiloh, las víctimas podrían apelar la resolución del juez para que una sala revise la sentencia dictada este 24 de agosto. Con imágenes de Elmer Vargas, para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Gracias por seguir en la señal de Guatevisión. En este momento damos la bienvenida a Paula Osaeta. Porque hay mucha información en materia económica, así que llegó el momento de que hablemos de dinero. Paula, buenas noches. María Luisa, Alberto, qué gusto acompañarlos en esta emisión. Quiero contarles que la Cámara de Comercio inauguró este jueves el Congreso Internacional de Comercio Exterior y Aduanas, un evento que reúne a expertos extranjeros, autoridades y agentes aduaneros de la región para compartir experiencias, buenas prácticas y conocimiento de temas de comercio exterior, facilitación del comercio, logística y competitividad. En el evento participó el superintendente de Administración Tributaria Marco Livio Díaz y el intendente de Aduanas Werner Ovalle. Entre los temas a tratar está el operador económico autorizado en Guatemala, las zonas de desarrollo económico especial pública, la propiedad intelectual durante el despacho aduanero y la valoración en aduanas de las mercancías usadas y mercancías de retorno. Y en otros temas quiero contarle que como todos los meses, Fundesa presentó el Boletín Económico de julio en el que se analizan varios indicadores económicos. En esta ocasión, como en meses anteriores, sorprende el crecimiento del ingreso de divisas por turismo y viajes, que llega al 400% de crecimiento. El Boletín Económico de Fundesa incluye algunos datos que corresponden a junio y otros a julio y a agosto de este año. Uno de los temas principales de la presentación es la inflación, que tuvo una variación interanual de 4.63% en julio, que es una baja respecto al mes anterior, que fue de 4.93%. De las 12 divisiones de gastos que se miden, la que más influyó fue la de alimentos, con un aumento de 0.43%. Otro indicador sumamente importante para la economía del país son las remesas familiares, que a julio el ingreso de divisas fue de $1.643 millones, que es 20% más que en julio del año pasado. Acumulado a julio van 11.300 millones y se espera que el año finalice con 19.500 o $20.000 millones, lo que representa un 20% del PIB.
Fundesa también presentó cifras sobre la recaudación de ingresos tributarios que, acumulado hasta julio, se recaudaron 57.369 millones de quetzales, que es un crecimiento del 9%. Y esta semana habíamos hablado sobre OpenAI, que ha desarrollado grandes avances en la inteligencia artificial con ChatGPT. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para que la empresa encuentre la estabilidad económica. Al menos eso es lo que se rumora. De acuerdo con fuentes cercanas a la compañía, esta se encontraría en riesgo de una quiebra en el 2024. Y es que, como lo informó First Post, OpenAI gasta alrededor de $700,000 diarios en el desarrollo y mantenimiento de ChatGPT, por lo que actualmente la compañía solo logra mantenerse estable económicamente gracias a la inversión de $10,000 millones que Microsoft hizo a principios de este año. De acuerdo con SimilarWeb, el número de usuarios que utilizan ChatGPT bajó 12% en julio del 2023 en comparación con el mes de junio, es decir que pasó de 1.700 millones de usuarios a 1.500 millones de usuarios. Y es que aunque los resultados del chatbot son asombrosos, la competencia es cada vez mayor y por lo tanto más feroz. Y ahora hay distintas herramientas que compiten frontalmente con ChatGPT. Bard de Google es solo una de ellas. Las proyecciones muestran que en el 2023 OpenAI generaría alrededor de $200 millones, una cifra muy lejana de la que la empresa necesitará para alcanzar la rentabilidad. Así que ya veremos lo que pasa. Con esta información me despido, pero regreso mañana con más en Hablemos de Dinero. Atención a las autoridades porque nuestro televidente Arnold Solar nos envió el video que grabó la tarde del martes de esta semana en la zona 1 de Guatemala. El mensaje dice lo siguiente: los motoristas se suben a la acera y no les importa si hay gente sobre la banqueta. Las imágenes son de la primera calle entre Quinta y Sexta Avenida de la zona 1, a unos pasos del Tribunal Supremo Electoral. Espero que las autoridades de tránsito tomen medidas, ya que los motoristas son un peligro para los peatones, dice nuestro televidente. Ahora bien, este sábado 26 de agosto se efectuará un homenaje a los campeones nacionales de ajedrez, Steven Aceituno y Melanie Estefanía. Ambos son atletas con discapacidad visual y han participado en diferentes países representando a Guatemala. Próximamente competirán en los Juegos Panamericanos. La actividad se llevará a cabo en Casanoj, en la cabecera de Quetzaltenango, a partir de las 9 de la mañana. También habrá torneos y contarán con la presencia de árbitros federados, así que todos a acompañarlos. Música y videojuegos llegan al Teatro Dick Smith con la presentación de la banda Super Big Band. Traen un repertorio de 2 bandas sonoras de grandes franquicias. Jonathan Chocó tiene la información. Si eres fan de los videojuegos y te gusta la música jazz, esta es tu oportunidad porque la Super Big Band llega al Teatro Dick Smith en Eliga este 27 de agosto con un repertorio de 2 grandes franquicias de los videojuegos, Super Mario Bros. Y Cuphead, interpretadas completamente en vivo. Desde sus inicios toda esta música que fue compuesta para 8-bit o para aquellas consolas antiguas estaba pensada en estos ritmos y ahora tenemos la riqueza de poder sacarla en una orquesta y tenerla así en vivo, que es algo súper emocionante. Y aquí en Guatemala es la única orquesta o la única agrupación que hace este tipo de cosas. La hemos escuchado en orquesta sinfónica o en otros formatos, pero directamente en una orquesta jazz es la primera vez que lo vamos a escuchar y es un evento único. La recomposición de cada una de las canciones fue un tiempo tardado, ya que tuvieron que adaptarlas a una orquesta de jazz. Pues hicimos ya directamente con la orquesta, hicimos 3 ensayos, pero hemos trabajado en los arreglos y en la música alrededor de unos 7 a 8 meses. Honestamente, casi que empezando el año estamos pensando y trabajando en este proyecto, en este sueño. Sí, la verdad es que el repertorio es bastante retador. Entonces llevó tiempo de estudio personal, individual, o sea, los papeles, la música nos la dieron con mucho tiempo de antelación, por eso mismo, ¿verdad? Porque no era como de tomárselo a la ligera, ¿verdad? Solo venir y llegar directo al ensayo a tocar, sino
un tiempo prudente de preparación para llegar a los ensayos grupales, pues solo llegar a ensamblar. La orquesta está conformada por más de 20 músicos guatemaltecos con mucha experiencia y creatividad para darle vida a canciones como Luis Mansion, Delfino Plaza, Floral Fury, entre otras. Sí, es un repertorio variado, la verdad es que es un repertorio especial porque no es muy común escucharlo en este formato, ¿verdad? Entonces vamos a escuchar pues, principalmente temas de Mario Bros, ¿verdad? De todos los videojuegos de Mario Bros. Y todos esos temas más otros sumados, ¿verdad? De otros videojuegos. Ahora que tienes más información sobre este evento, tienes una cita este domingo 27 de agosto en el Teatro Dick Smith en el Liga. Cuentan con 2 funciones, una a las 11 horas y otra a las 17 horas. Puedes adquirir tus entradas en taquilla al día del evento, con un precio de 200 a 250 quetzales. Con imágenes de María José Bonilla para Noticiero Guatevisión, Jonathan Chocó. Con el reporte de nuestro compañero Jonathan Chocó, llegamos al final de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden sintonizar mañana en directo a la 1 de la tarde, la emisión comunitaria a las 6 de la tarde y a las 9 de la noche nuevamente, con María Luisa Gómez y este servidor Alberto Toro Bielma. Gracias por su sintonía y lo invitamos a que se quede en la señal de Guatevisión. Buenas noches.